Hola, ¿qué tal? En este video quiero hacer un breve paréntesis de lo que hemos estado hablando de cadenas de caracteres, ya que en el siguiente ejercicio o en el siguiente video vamos a ver un tema relacionado con la conversión implícita de tipos de variables. Por ejemplo, eh, ¿cuándo se da una conversión implícita de tipos? Bien, una conversión implícita de tipos se da cuando tenemos una operación, por ejemplo, aritmética o una operación lógica e intervienen dos variables de diferente tipo. Por ejemplo, si tenemos nosotros un entero, vamos a decir, tenemos aquí nuestra variable x, vamos a decir que x es 1, y después tenemos nuestra variable double. Le voy a poner y y le voy a poner un valor de 4.3. Como es un double, no le tengo que poner una f ni nada, ya que las double solamente se tiene que escribir de esta manera. Bien, pues nosotros aquí ya tenemos nuestras dos variables, una entera y una en doble flotante. Bien, si yo imprimo el valor de la suma de las dos variables, x más y, bueno, nos debería regresar el valor en double, es decir, nos debería regresar 5.3. Por lo cual, aquí estamos hablando de una conversión implícita de tipos. ¿Por qué? Porque al momento de tener esta operación, la variable entera se está transformando en double para poder realizar la suma aritmética, ya que la suma aritmética solo se podrá realizar si las dos variables son del mismo tipo, y lo que va a pasar es que siempre la variable de mayor tamaño es la que va a predominar. En este caso recordamos que una variable double tiene un tamaño de 8 bytes, por lo cual en este caso en específico es la variable de mayor tamaño, ya que una variable entera en esta plataforma vale 4 bytes. Y como esta es la mayor, por lo cual el resultado nos va a devolver en bytes nos va a devolver en double, ya que es la variable que tiene mayor tamaño de almacenamiento. Por lo cual, al realizar esta operación, la variable entera se va a convertir en una variable double, y es como si x ahora se hiciera algo como esto. Pero esta conversión se hace al momento de realizar la operación, ya que como tal x no va a cambiar su valor, solamente va a cambiar para esta operación, por lo cual el resultado nos va a regresar en double, nos debería regresar 5.3. Para comprobar esto vamos a hacer la compilación, y como podemos ver nos regresa un valor en double flotante 5.3, ya que 4.3 más 1 es 5.3. Pero en la operación 1 se convirtió en double para poder realizar la suma de dos variables doubles. Por lo que podemos decir es que en una operación, cuando intervienen dos variables de diferentes tipos, la variable de menor almacenamiento o la variable de un tipo de dato que sea de menor almacenamiento se va a convertir en la variable de mayor almacenamiento para poder realizar la operación. Si nosotros ponemos nuestro operador sizeOf, nos daremos cuenta que en vez de retornarnos 4 bytes, que es el valor de un entero, nos va a regresar 8 bytes, que es el valor de un double. Entonces, simplemente para corroborar vamos a compilar, y nos dice que tiene 8 bytes, por lo cual la suma de estos dos elementos nos está retornando un double de 8 bytes y ya no un entero, por lo cual en esta operación como tal x cambió su tipo de dato y se convirtió en un double, pero terminando la operación, pues x vuelve a ser un entero. De hecho, si nosotros analizamos después de la operación, nos damos cuenta que x sigue siendo un entero, ya que si analizamos el tipo de dato de x, nos va a regresar 4 bytes. Vamos a compilar. Y nos aparece 4 bytes. Quiere decir que solamente para esta operación x se convirtió en un double y volvió a ser otra vez un entero. Por lo cual podemos decir que esto es una conversión implícita de tipo de datos. Entonces, ¿qué podemos resumir? Que si se encuentra en una operación aritmética o una operación lógica, diremos que el menor tipo de dato se va a convertir en el mayor tipo de dato para poder realizar la operación, ya sea aritmética o lógica. ¿De qué otra manera se pueden dar la conversión de datos? Por ejemplo, cuando nosotros en nuestra declaración de variable, por ejemplo, pongo
un entero x, declaro una variable entera x y digo que es 4.5f, bueno, como tal a x le estoy asignando un valor en coma flotante, pero se va a hacer una conversión donde 4.5 se va a convertir en un entero. 4.5 va a dejar de ser flotante para convertirse en un entero y se va a almacenar en x. En tal caso, si imprimimos el valor de x, en vez de imprimirnos 4.5 nos va a imprimir 4, por lo cual ahí también existe una conversión implícita de tipos, por lo cual como tal yo no estoy diciendo que se haga la conversión de forma explícita, sino que es una conversión que se da sin que se lo indiquemos nosotros al programa, por lo cual aquí esto deja de ser un valor en coma flotante y se convierte en un entero. Para corroborar, vamos a compilar. Y como podemos ver, es 4. X absorbe solamente el valor en entero, esto se convierte en un entero y se convierte en 4. De igual forma, si nosotros declaramos una variable en double, como esta, o double, que no necesariamente tenemos que poner la D, simplemente dejando 4.5 es un double, este double se convertirá en un entero ya que lo estamos igualando a un entero, por lo cual diremos de igual forma que hay una conversión implícita de datos. Y de igual forma se convirtió 4.5 en double, se convirtió a 4 en entero, por lo cual aquí hay una conversión implícita de datos. Pero también pasa cuando hacemos lo mismo, por ejemplo, con un char. Si nosotros ponemos el A, también aquí va a existir una conversión implícita de datos, ya que A es un carácter, pero nos va a dar el equivalente en su valor entero. Bien, si yo imprimo de igual forma el valor de X, también aquí habrá una conversión implícita de datos. Para corroborar, vamos a compilar. Y nos convirtió a su equivalente en entero, ya que A es igual a 97 en la tabla del código ASCII, por lo cual se hizo una conversión implícita de tipo de dato carácter a un tipo de dato de valor entero. Por lo cual podemos decir que se da la conversión implícita de tipo de datos cuando nosotros igualamos, declaramos una variable, por ejemplo, de tipo entero, y nosotros realizamos aquí una asignación. El valor de la derecha se le va a asignar al de la izquierda, pero el de la derecha se va a convertir al final como resultante, se va a convertir en el tipo de dato que tiene el valor de la izquierda, por lo cual si el valor de la izquierda es un entero, el tipo de la derecha se va a convertir al de la izquierda. O la otra es que mediante una operación lógica o aritmética, el valor tipo de dato que se encuentre involucrado en la operación es el que va a predominar y va a hacer que los otros tipos de datos se conviertan en ese tipo de dato. Por lo cual si tenemos una variable A más B más C más D, si esta variable es double y todas las demás variables son enteras, al final todo se va a terminar convirtiendo en double, ya que double es el mayor tipo de dato y todas las demás se van a ir convirtiendo en double. Por lo cual A más B, A es double, B es entero, entonces B se va a convertir en double para poder hacer esta operación. Y el resultado es un double. Después el resultado se le va a sumar C, y C, que es entero, se va a convertir en double, y después todo este resultado nos va a quedar en double, y al final todo este resultado se va a sumar más D, que es un entero, y D, para poder realizar la operación, se va a convertir en double. Por lo cual esas son las situaciones en las que se puede dar la conversión implícita de tipo de datos. Pues bien, eso es todo por este video, hasta la próxima.